Muy buenas noches, feliz año, espero que este año sea de muchos éxitos para todos ustedes. Hoy damos el inicio a nuestra primera sección de charlas que Proyectar tiene para todos ustedes en este 2026. En esta ocasión, la empresa Fulce, por medio de don Ricardo Novoa y don Marco Carreras, nos hablarán sobre acústica. Por favor, si tienen alguna consulta, levantar la mano mediante el presente chat o escribir la consulta y con mucho gusto como moderadora les puedo intervenir y realizar la misma. Usualmente las charlas son de 7 a 8 y media. Por favor, si tienen alguna consulta en cualquier momento, realícenla para que sea una charla interactiva. La misma está siendo grabada y se difunde en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Bienvenidos sean todos. Buenas noches. Don Ricardo, este es su espacio, muy amable. Tatiana, muchísimas gracias y a todos buenas noches. Proyectar, muchas gracias por este espacio para hablar sobre un tema que cada día se vuelve más apasionante y mucho más interesante y es hablar un poco de acústica. Hoy, de todo lo que uno habla de acústica, nos vamos a enfocar tal vez en un punto, porque la acústica nos habla de un ABC. Un ABC donde la A es absorción, donde la B es bloqueo y la C es control. Hoy vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con absorción y cómo la acústica en los espacios de trabajo y entendiendo espacios de trabajo como pueden ser oficinas o puede ser hospitales o puede ser áreas educativas es tan importante hoy en día. Entonces, hemos preparado para ustedes una corta presentación donde nos hemos apoyado con algún material de algunos de los proveedores con los que manejamos y en algunas investigaciones que se han realizado en términos de acústica en Europa que queremos compartirlas con ustedes esta noche. Entonces, en acústica vamos a encontrarnos con muchos temas. No sé si están viendo mi pantalla o no la están viendo. La que dice hablemos de acústica con fondo amarillo. Sí, pero no está pasando la siguiente. Dale con el teclado, a ver si te lo permite con las flechas. Sí, eso estoy tratando, pero no me lo está permitiendo. Cosas Déjame que dar. pasan, porque ahorita en la prueba Ya. nos funcionó. Ok. Entonces, como les decía, en este tema podemos enfocarnos en oficinas, escuelas, restaurantes, en muchos tipos de ambientes que tienen que ver con la acústica. Y vamos a empezar siendo muy básicos en algunos conceptos que yo sé que ustedes dominan mucho más que nosotros, pero es por como por tratar de tener una uniformidad desde el principio en cosas muy básicas. ¿Por qué nos preocupamos por la acústica? Y uno mira un niño desde chiquito cuando está dibujando y uno le dice, mire, dibújeme este tractor. Y el niño está en un ambiente tranquilo, en silencio, y dibuja un tractor. Y lo más parecido a lo que él cree que es un tractor es esto. Pero si ese mismo niño lo exponemos a unos niveles sonoros elevados, realmente el resultado es distinto. Hay una distracción, hay una interpretación del mensaje distinto y por lo tanto el resultado no es el mismo al que estamos viendo en el primer dibujo. ¿A qué nos lleva eso? Es cómo nos influye el ruido desde pequeños en lo que nosotros estamos manejando en el día a día. Entonces, esto como tan simple lo llevamos a cómo influye un buen acondicionamiento acústico en lo que nosotros estamos diseñando o en lo que nosotros estamos implementando. Y un buen acondicionamiento acústico puede, desde el punto de vista de las oficinas, y eso lo sabemos todos, aumentar la productividad de las personas, disminuir un poco el tiempo de estrés, aumentar el tiempo en que las personas están concentradas haciendo una actividad y a veces su tiempo no son 6 horas o 7 horas o 8 horas de trabajo, pueden ser menos porque su productividad es mayor y no se ven afectadas por ambientes de ruido o de energía sónica. En un hospital, y está comprobado, tenemos que los niveles de recuperación de un paciente pueden ser distintos si los tenemos expuestos a máquinas. Si recuerdan un poco en la época desafortunada del COVID, que en una UCI, pues obviamente hay una cantidad de máquinas que están monitoreando a un paciente y es un ruido de todas las máquinas en una UCI constante, todo el tiempo. Y eso no ayuda
a que un paciente tenga una recuperación rápida. Pero no ayuda porque los ambientes hospitalarios o otro tipo de ambientes no están tratados acústicamente pensando en bajar los niveles que una máquina produce. Y en el personal médico, porque obviamente el número de errores que se puedan presentar y el estrés que se presenta en un ambiente de salud debido a la cantidad de ruido y a la reverberación afecta completamente el ambiente que tenemos. Alguien levantó la mano y no sé, Tatiana, si vamos dando, esperamos y contestamos o cómo lo quieres manejar. Mira, me parece que nadie ha levantado la mano. Si alguien la levantó, por favor me indique o aprovechamos el momento si tienen alguna consulta. No, no hay consultas. Sigue Ok. adelante, por favor. Y en los colegios, y es un tema que lo estamos viendo últimamente en algunos proyectos donde hemos participado, el nivel de vocalización del profesor cuando tiene que esforzarse para dar un mensaje es mayor y su estrés es mayor y su ritmo cardíaco es mayor. Y obviamente el alumno recibe un mensaje distinto, distorsionado, y entonces no tiene la concentración adecuada y sus resultados académicos no son los ideales. En un ambiente acústico de una escuela o de una universidad vamos a tener el efecto contrario. Entonces vamos a tener una mayor concentración, vamos a tener una menor forzada de la voz y un menor ritmo cardíaco generado por el estrés. Y algo que uno ve todo el tiempo en un restaurante y es cuando uno sale a comer y uno dice, está muy rica la comida, pero desafortunadamente no se puede volver porque no es un sitio donde uno pueda conversar. Y uno normalmente en un restaurante no solamente va a comer, va a conversar. Y si los niveles de reverberación y los niveles de ruido son muy altos, pues desafortunadamente usted no regresa. ¿Eso qué implica? Que la facturación de ese restaurante se puede ver afectada, que hoy en día, como todo lo vemos desde las redes sociales, los comentarios pueden no ser los mejores comentarios del mundo y definitivamente el confort del sitio deja mucho que desear. Entonces, ahí es donde un buen acondicionamiento acústico tiene un impacto mayor en todos los espacios donde nos encontramos reunidos. Esto tal vez nos puede ayudar a entender un poco por qué cuando los espacios son completamente abiertos, el tema acústico es diferente en este pequeño video. Think of someplace relaxing, a place for thoughts to roam free. Think of a place to breathe. That's right, breathe. We're strangely disconnected to nature, building boxes upon boxes with more boxes in them, surrounding it all with cables and lines and threads, like snakes entangled. What if we acknowledge the fact that we spend hundreds of thousands of years working outdoors, adapting our oldest sense, the hearing, to nature's acoustics, to the sound of nature? What if we could move forward and innovate the way an office sounds, through going back and learning from our origins? What if we make sure our offices allow for thoughts to roam free, for ideas to breathe? What if we make sure our offices have a sound effect on people? Entonces, esto básicamente nos lleva a un punto y es en los espacios donde no tenemos muros o no tenemos techos, como puede ser estar en un bosque, el sonido es completamente distinto. Cuando obviamente empezamos a construir y a encerrarnos y tener paredes y tener techos, empezamos a tener un efecto de reflexión de las ondas sonoras que si no las manejamos desde el punto de vista de absorción, empiezan a generar niveles de reverberación.
Y aquí es donde empiezan a funcionar diferentes conceptos en lo que tiene que ver con absorción. Entonces, nosotros podemos entender que la absorción tiene un tema de reflexión y es en un alfa donde definitivamente la energía, el ruido o la voz o el sonido no tiene un punto de inflexión, sino de rebote. Nuestra reflexión es total. Pero cuando empezamos a trabajar y colocamos cielos acústicos o cielos que tengan algún tipo de material acústico, nuestra absorción empieza a reflejarse en los espacios, porque la onda sonora pega en la pared, rebota en el cielo, si el cielo está tratado se reduce y así se va dispersando la energía en el espacio de trabajo hasta lograr que tengamos un coeficiente de absorción que dependiendo del tipo de producto que usamos nos va a dar una calificación de 1 o de 0,9 o de 0,8. Y ahí es donde el tipo de materiales que usamos para hacer soluciones de absorción acústica son muy importantes y todos conocemos que tienen una clasificación. Entonces, son de clasificación tipo A, aquellos materiales que son fibras minerales o fibras acústicas o fibras de vidrio, porque tienen un nivel de absorción muy alto. Tenemos otros que pueden ser tipo B, como puede ser el corcho o las láminas microperforadas, que se vuelven trampas de sonido porque la onda al regresar no va a regresar por el mismo perforado por el que ingresó. Pero luego empezamos con otro tipo de materiales que pueden ser un poco más duros y más reflectivos, como puede ser un cielo de gypsum o cajones de concreto para hacer trampas de sonido. Entonces, eso lo vamos viendo poco a poco y vamos entendiendo por qué el uso de los materiales nos va a permitir generar espacios adecuados desde el punto de vista acústico. En algún caso, y es un tema que ustedes lo han visto y lo conocen, tenemos las cámaras reverberantes y las cámaras anecoicas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere es al tiempo de reverberación que nosotros generamos dependiendo del espacio que diseñemos o que construyamos. Entonces, podríamos tener en una cámara reverberante que es completamente dura una respuesta a un producto como este de esta manera. Entonces tenemos un tiempo de reverberación supremamente largo y eso acústicamente es lo que va a empezar a generar una molestia. Nos vamos al extremo completamente opuesto, que tampoco es lo ideal, y nos vamos a encontrar con esto. No tenemos reverberación, está completamente muerta porque lo que se hizo en la cámara fue exactamente absorber la totalidad del nivel de reverberación que se estaba generando. Entonces, esto nos lleva a que hay unas bases sobre el acondicionamiento acústico, empezando por hablar de los descriptores acústicos. ¿Qué son los descriptores acústicos? El tiempo de reverberación, la claridad con la que nosotros nos expresamos, lo definimos como la claridad del habla, la fuerza o energía sonora con la que emitimos el mensaje y la propagación del sonido o de ese mensaje. Entonces, cuando estamos en un espacio y estamos trabajando ese concepto de energía, vamos a encontrar que el tiempo de reverberación está muy relacionado con la velocidad en la cual la energía del sonido desaparece en una habitación. Y esa reverberación la medimos en segundos. Entonces, una larga reverberación podría escucharse de esta manera. Pero nadie podría decir que es incómodo para los oídos. Es música, se oye agradable, pero se oiría de una manera distinta si el nivel de reverberación fuera este. Entonces, esa primera variable del tiempo de reverberación toma mucha importancia. La claridad del habla.
o sea, la nitidez, eso todos lo sabemos, con la que una persona percibe lo que la otra le está diciendo y que se expresa en decibeles. Entonces tenemos un emisor y un receptor y nuestro mensaje puede ser muy diferente. Y eso lo vemos permanentemente en un aeropuerto o en una estación de trenes porque oímos por los parlantes ciertos mensajes que muchas veces nadie entiende y tiene que ver con la claridad del habla. Entonces yo puedo emitir un sonido y ese sonido le llega a Tatiana directamente, pero tengo dentro del espacio algo que me genera reflexión dentro del sonido y termino rebotando dentro del espacio y me distorsiona mi mensaje. Eso que distorsiona son reflexiones que le llamamos reflexiones detrimentales porque van reduciendo la claridad de lo que yo dije, a menos que yo genere un elemento que me permita tener una reflexión útil. Y eso es lo que vamos a ver en esto para entender un poquitico más el mensaje. The train from Ipswich to London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologise for the delay and we hope to have a pleasant journey. ¿Alguien podría decirme cuál es la estación del tren que mencionó el mensaje? Muy difícil, Sinceramente no, no. muy difícil. Si lo vemos desde el otro punto, vamos a encontrar The eso. train from Ipswich to London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologise for the delay and we hope you have a pleasant journey. Entonces tiene que ver con la claridad del mensaje, pero tiene que ver también con el acondicionamiento acústico que hay dentro de un ambiente donde tenemos miles y miles de personas, como es una estación de trenes o como es un aeropuerto. Y vamos a ver el tema de cómo se propaga la energía, porque el sonido finalmente es energía. Y entonces esto es una simulación donde tenemos un espacio que tiene un techo absorbente, que es el que está a mi derecha, y uno que no tiene absolutamente nada en el techo. A la izquierda el sonido sigue y la energía sigue, y en el de la derecha el cielo absorbente nos está ayudando a, obviamente, a su función de absorber esa energía y a reducir el nivel de reverberación. Y ahora vamos a ver uno que tiene techo absorbente con paneles o sin paneles en las paredes y vemos el efecto de la energía. ¿Cuál es la diferencia? Uno podría decir, no, es que realmente sí, hay una mayor concentración de energía solamente con el cielo frente a la otra, pero la realidad es que la voz humana va a la altura de la boca de las personas y cuando se refleja en las paredes empieza un efecto rebote. Si las paredes no tienen un tratamiento acústico y únicamente se lo dejamos al cielo, pues obviamente podemos tener un porcentaje de reverberación mayor que si colocamos elementos acústicos en las paredes. Y esta es básicamente una simulación donde tenemos techo absorbente, pantallas en las paredes, pero en la mitad pusimos una pantalla acústica para ver qué tanta energía íbamos a absorber en ese proceso. ¿Por qué una pantalla acústica en el medio? Porque cuando estamos en un tema de oficinas, las oficinas y los muebles de oficina deberían tener un elemento que ayude a absorber. Algunos tienen las sillas porque la tela y la espuma ayudan, otros tienen una divisoria al frente de su escritorio y eso ayuda. Entonces, esta simulación de la pantalla en el centro es qué tanto se va absorbiendo la energía en ese espacio de trabajo. Vamos a ver en el tema de educación cómo impacta el tema de un diseño acústico bien realizado. Okay. Make sure you're not late. Everything's set, and I'll catch you later, okay? Have a great day. So we're going to be covering multiple. We deserve to start every day hopeful. What is
for what it will bring, not worrying about what we'll miss. But then it starts, the banging background of modern life. And nowhere louder than in our schools, where the gift of sound can quickly give way to the burden of noise, making it hard to concentrate, to engage and learn with confidence, find the focus we need to give our ambitions a chance, and be the best we can possibly be when it counts. This is when our paths start to take shape, lifelong friendships take root, and the seeds of our future selves are planted. What right does noise have to disrupt our growth, to compromise our potential? Our dreams are not nothing. They're everything. We grow with them, and into or out of them, and who we are is at least partly shaped in their pursuit. They're important, and they deserve our full attention. Every day should start knowing we will hear as nature intended us to, so we can dream as big as we are meant to. Hey! How's school? Good. Because in the end, it all comes down to having a sound effect on people. Right? I mean, all of these things. So, did you learn anything cool in math today? Ahora, obviamente no estamos pretendiendo que los niños dejen de ser niños, no jueguen, no muevan la silla, eso es una utopía, pero sí podemos ayudarles a que cuando estamos diseñando las aulas estemos pensando desde el punto de vista acústico. Y acústicamente no es solamente el cielo, es los pisos, son las paredes y es cómo mejoramos el ambiente para que el mensaje llegue adecuadamente. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre 4 tipos de aulas que recibieron un tratamiento acústico y una que no recibió absolutamente nada. Entonces lo vamos a estar mirando desde el tipo de solución que se dio. En el primero no tenemos absolutamente ninguna. En el segundo hicimos una solución parcial en términos de las paredes. En el tercero hicimos cielos y paredes. Y en el último hicimos cielos, paredes y pisos. Entonces vamos a ver un poco lo que se genera en términos de reverberación en cada una. En la que no tuvo ningún tratamiento, la que tuvo tratamiento medio, alto y el máximo. Entonces, básicamente, como los vimos en las cámaras, obviamente estamos matando los niveles de reverberación y demostrando que sí es posible hacerlo en un aula, sea de una universidad o sea de un colegio. Eso nos lleva a algo que todos ustedes conocen, que es el efecto Lombard, pero al efecto Lombard inverso. Y es, entre más ruido hay, yo más subo mi voz, porque tengo que hacerme escuchar. Pero cuando de un momento a otro me cambia el acondicionamiento acústico y yo me doy cuenta que ya no necesito gritar, entonces bajo el tono de mi voz. Entonces el profesor, que en un aula sin tratar está en los 70 o 75 decibeles, llega a un aula que está completamente tratada a los 60 decibeles. Y los alumnos que generan un ruido que está alrededor de los 64 decibeles llegan a un punto donde estamos en los 40-42 decibeles. Ese delta de variación que arriba teníamos en un ruido total de 8 decibeles, cuando acondicionamos el aula, estamos mejorando en 18 decibeles. ¿Qué implica 18 decibeles? No dicen, es que puede no ser significativo, pero lo vamos a ver ahora un poco más adelante en otro ejemplo. Y en las oficinas, pues digamos que ya tenemos una normativa con respecto al tema de la calidad acústica en las oficinas abiertas. Hay una ISO, que es la 22955, donde nos ayuda básicamente a quienes diseñamos, planificamos oficinas a brindarle a los usuarios un confort acústico adecuado. Está vigente desde mayo de 2021 y obviamente es un documento que si al auditorio le interesa, podemos con mucho gusto facilitárselo.
Ahora que estamos hablando de oficinas y estamos mirando cómo se propaga el sonido de una oficina, hacemos otra simulación en computador y es cómo tenemos una oficina que no tiene ningún tratamiento acústico, ni en cielos, ni en los muebles. Una que tiene solamente en los muebles una divisoria acústica. Luego le pusimos un cielo acústico y a la última le mantuvimos el cielo acústico con los divisores acústicos. Y nos vamos a encontrar cómo la diferencia de la energía y el nivel de absorción va ampliándose en la medida que vamos colocando elementos fonoabsorbentes. Entonces, el resultado en una oficina sin ningún tratamiento, donde vemos la generación de energía, es muy diferente en la medida que vamos colocando elementos fonoabsorbentes. Llámese como se llamen, llámense de la marca que sean, no importa. Pero lo importante es que haya elementos acústicos dentro de un espacio de trabajo. Y en el tema de los restaurantes, digamos que lo que les decía al principio, esto lo vive uno permanentemente y uno dice, bueno, no vuelvo acá porque el ruido no me permite comer agradablemente ni conversar. Y lo vamos a ver básicamente en este video. Obviamente eso no es un restaurante, es una cafetería de una universidad. A las horas puntas aquí no se escucha nada. Te están hablando y tú no sabes si viene por aquí, por acá. Yo la mayoría de las veces llego a pensar que me estoy quedando sorda, porque no me entero. Creo que a los compañeros les pasa lo mismo porque el ruido es horroroso, sobre todo a las horas puntas. Soy alumna de tercera arquitectura y bueno, con respecto al ruido de la cafetería, como podéis comprobar, es un ambiente bastante ajetreado en el cual no se puede apenas hablar con tus amigos, tienes que gritar y de hecho mis amigos y yo apenas comemos aquí, solemos comer encima de las taquillas, con lo cual, bueno, si te quieres venir a descansar o a relajarte o a simplemente tener una conversación agradable a la hora de la comida, como podéis comprobar, no se puede. Bueno, hola, soy Antonio. Respecto al ambiente en la cafetería, pienso que quizás está bien. Lo que pasa es que demasiado ruido, mucho estrés. Por eso muchas veces intentamos salirnos fuera o comer en casa, ¿sabes? Para evitar esos casos. Con la actuación que se ha realizado en los techos de la cafetería, se ha bajado de forma muy importante el tiempo de reverberación del recinto, donde es inferior a un segundo, lo que se ha obtenido a frecuencias medias, y en consecuencia el nivel de presión sonora ha bajado de manera muy apreciable y ahora un alumno puede mantener una conversación con su compañero de mesa a una distancia de 2 metros sin tener que aumentar su esfuerzo vocal. Pues la verdad que desde que pusieron esto en el techo, esto está muchísimo mejor, más acogedor, no hay tantas voces, me parece una cosa excepcional, o sea, superior. Hola, yo soy Arancha, soy estudiante y como aquí habitualmente, casi todos los días de la semana y bueno, se nota muchísimo el cambio porque antes era insoportable aguantar la comida, te tenías que ir nada más que terminar de comer porque no podías oír tu conversación casi y ahora bueno, se nota mucho, es más agradable y puedes aguantar más tiempo dentro del comedor. Bueno, creo que el video es bastante disidente en ese sentido, pero cuando hablábamos anteriormente de qué eran 6 decibeles, porque uno podría pensar que 6 decibeles no es nada, si lo vemos en la cantidad de personas que pueden estar en un restaurante y decimos, ok, hay 128 personas,
entre 128 personas y 32 personas, que hay un 96 personas de diferencia, estamos generando 6 decibeles de más. Entonces, cuando estábamos viendo la medición del profesor en la cafetería de la universidad, estábamos viendo que pasábamos de 82 a 67 en promedio. Estábamos bajando más de 18 decibeles con un nivel de ruido muy fuerte. ¿Qué es lo importante? Que eso fue una solución post. Fue una solución que no se pensó, no se planeó, no se diseñó desde el principio que la cafetería se estableció. Entonces, ¿cuáles son las claves para terminar un buen diseño acústico? Tener un techo acústico que sea absorbente, que nos baje los niveles de reverberación, que vaya de pared a pared, que sea suspendido con fijación directa, pero que vaya complementado con elementos en las paredes, como paneles de pared, porque lo que les decía, la voz va a la altura de la boca y ese reflejo de los elementos en las paredes nos ayuda a matar el nivel de reverberación. La mala acústica es como una foto borrosa y todos conocemos cuál es esta foto. Entonces, en la medida que no logremos una efectividad en el tema acústico, es como si estuviéramos viendo la foto de la derecha. Y el costo de hacer una solución acústica es relativamente bajo cuando la empezamos en la fase de diseño. Pero cuando la vamos a implementar, cuando ya tenemos una queja de un usuario o durante la construcción, pues definitivamente nuestra inversión va a ser mucho más alta. Entonces eso era un poco lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Es un tema más de conceptos, no es un tema de marcas. Y si tienen alguna pregunta, pues bienvenidos. Bueno, primero que nada, Ricardo, agradecerle porque esta charla es de gran valor para todos nosotros, bastante buena, especialmente cuando tenemos ejemplos y nos hace entender aún más de qué se nos habla. Y eso lo agradecemos montones. Por el momento no hay ninguna consulta. No sé si alguno desea levantar la mano, abrir el micrófono, revisar, comentarnos de algún ejemplo, algún caso de estudio o algo que podamos ponerlo en acotación. Todavía tenemos bastante tiempo, si así lo desean. Bueno, pareciera que no hay comentarios y no hay consultas, don Ricardo. Todo está muy claro. Igual la charla es grabada, entonces la misma se difunde en nuestro canal de YouTube y ahí se puede volver a ver. Ya igual se le pasa el enlace a los más de 1000 arquitectos de nuestra comunidad. Entonces, para que los demás también tengan el enlace y puedan ver la grabación. Pues Tatiana, muchísimas gracias a ustedes y a los que participaron en esto por el tiempo y estamos a la orden cualquier consulta que quieran hacernos. Bueno, don Ricardo, más bien muchísimas gracias. Aprovecho el espacio para invitarlos a este próximo 31 de enero. Vamos a tener una exhibición de arquitectos artistas en la sala de Grupo Surquímica en La Uruca. Por si desean acompañarnos, es abierto a todo público, pero pueden comunicarse con el arquitecto Gerardo Díaz para ingresar y ver las obras de nuestros arquitectos artistas. Muchas Muchísimas gracias gracias por a la todos. invitación. Muy Estamos a amables. la orden para servirles. Feliz Buenas noche. noches. Igualmente. Gracias.